Examen final. ¿Cuál examen? ¿O se les ocurre una mejor manera de calificar que no sea exámenes? A ver. Si alguien tiene así como una super idea, pues vamos a ver. O sea, ¿casos clínicos? Paso por juicio por No está mal, ¿eh? O sea, preferiría casos clínicos que un examen. Ya no. Ya es demasiado tarde para nada. Estamos más allá de eso ya. Listo. ¿Una sopa de letras? Un rompecabezas. Te digo que los alumnos que tengan algo y ya te lo pasen conmigo. Eso sería así, oye, sí, a ver, creo que no conviene mucho eso. No, pues hay que ver cuándo la. Bueno, ¿ya escuchan allá en internet? Sí, doctor, sí se escucha. ¿Escuchan, chicos? Pero bueno, ¿alguien allá en internet? Sí, doctor, sí se escucha. Sí, gracias. Okay. A ver, vamos a ver. Sí. ¿Puedo subir aquí el volumen para que...? Es que todavía me acostumbro juntos. Súbele con un control y... ¿Mate? Que se debe de escuchar, pero bueno. Ahorita vamos a empezar. Bueno, chicos, vamos a empezar con un pequeño elemento ahí que está un poquito más relacionado a la clase de trastorno depresivo, pero me parece que también es una buena introducción para la parte del trastorno bipolar. Ustedes han escuchado de un terminajo que se escucha mucho, que se dice mucho, que es lo que es la depresión posparto. La depresión posparto es una entidad muy importante. A todas las mujeres en el posparto, todas, tienen algo que se llama, le dicen así el terminajo, los gringos le dicen el baby blue, que es como una depresión, como una pequeña depresioncita que se da posterior a lo que es el periodo posparto. Esto tiene que ver y está enterado o está ahí explicado por las alteraciones o por las modificaciones que hay en el nivel de los estrógenos. ¿Sí? En el posparto bajan mucho los estrógenos, sube mucho la progesterona como parte de pues, lo que es los cambios que hay. Y parece ser que las mujeres, ya habíamos platicado en esquizofrenia, que los estrógenos en las mujeres les protegen muchísimo frente a lo que es a los trastornos psicóticos y esquizofrenia, pero lo que es para la parte emocional no. Y ahí es donde en el posparto existen en el 20%, a todas les da como una pequeña depresioncita, pero no se forma una depresión en forma, afortunadamente. Pero parece ser que en el 20% de las mujeres sí se forman como tal criterios para una depresión posparto. ¿Sí? Ahora, estas depresiones pospartos son marca chamuco, o sea, llegan a depresiones graves, incluso depresiones con síntomas psicóticos. Y aquí el caso de esta persona, esta escritora prominente de muchos libros, una persona pues prácticamente intelectual, y la cual a sus 30 y tantos, no me acuerdo qué edad exactamente, pues bueno, es madre por primera vez. Y este es el caso ahorita no recuerdo el nombre de la persona, pero el chiste es de que este es un caso en donde la depresión grave con síntomas psicóticos le llevó a matar a su hijo, ¿sí? Porque esta depresión le llevaba a tener alucinaciones, ideas paranoides,
Y muchas mujeres en la depresión postparto, me ha tocado en el consultorio, llegan las pobres mujeres así todas angustiadas, dicen, es que hay algo dentro de mí, hay una emoción o hay un pensamiento de querer hacerle daño a mi propio hijo, y vienen así, evidentemente, pues, con una angustia marca chamuco. Y hasta este caso y esto que ha sucedido se replica en todo el mundo. Y yo creo, si ustedes se fijan en esta leyenda de la Llorona, hay Llorona aquí, hay Llorona en Zacatecas, hay Llorona en la Ciudad de México, hay Llorona en Italia, hay Llorona, o sea, como que es una cuestión ahí como medio arquetípica de la depresión postparto, ¿no? Y cómo se van haciendo incluso arquetipos a través de los trastornos mentales. Ahora, también en la depresión postparto o en el postparto, ahora sí entrando de lleno a nuestro tema, muchos pacientes y muchas pacientes, bueno, ahí en la cuestión del postparto, estas alteraciones y estas modificaciones que hay a nivel neurobiológico y de los neurotransmisores, muchos pacientes debutan con trastorno bipolar en el posparto. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto sobre de la edad de inicio. Pero bueno, trastorno bipolar. A ver, ahorita alguien de ustedes ¿qué entienden por trastorno bipolar? Por bipolaridad. Y no del Facebook, es que mi novio es bien bipolar. Una persona que tiene cuadros depresivos y después maníacos. Exactamente. La cuestión aquí es, ya vimos depresión y vimos lo que es un episodio o cuadro depresivo. Y ya vimos que debe de tener una temporalidad de 2 semanas, donde hay ciertos síntomas y ya, ¿verdad? Todo eso. Ahora, en el otro extremo, en la otra cara de la moneda, tenemos en el otro polo lo que es los episodios de manía o los episodios maniatiformes. Y ahorita vamos a ver los criterios de los episodios maniatiformes. Ahora, también estos episodios maniatiformes deben de tener una temporalidad específica, ¿sí? No se refiere el trastorno bipolar a una persona que es muy cambiante y en el mismo día tiene un poquito de depresión y luego se pone irritable, luego se pone agresivo, luego se pone... No. Eso probablemente sea más bien un trastorno de personalidad en una primera instancia, una persona que le cuesta mucho trabajo la regulación de las emociones. Trastorno bipolar es otro show y es otra cosa muy, muy diferente. Lástima que no hayan tenido la rotación en el hospital de psiquiatría, porque ya cuando ven un paciente con trastorno bipolar en manía y hablan con esa persona, nunca más se les vuelve a olvidar y nunca más vuelven a confundir lo que es un episodio de manía. Bueno. Así como vimos en depresión, aquí la triada, particularmente vamos a tener en un paciente cuando tiene un episodio de manía con elementos de euforia, que euforia es esta exaltación de la alegría, y muy importante, que no hay, esto es bien importante, no hay un factor. Está bien estar alegre, estar eufórico, sí. Estoy eufórico porque terminé la carrera, estoy eufórico por, no sé, alguna cuestión o algo, pero que haya un elemento que lo esté desencadenando. Al igual como la depresión, donde hay pacientes donde realmente dicen, es que realmente no ha pasado nada, doctor, estoy con mi familia y todo, y me siento muy deprimido y triste. Aquí también es lo contrario, o sea, realmente no hay ningún factor, no hay ningún elemento, pero la persona se siente eufórica, se siente llena de energía, se siente que se puede comer al mundo, casi hasta literalmente, porque puede haber manía también con síntomas psicóticos. En esta euforia, la persona, cuando uno habla con esa persona, pues evidentemente tiene esto, lo que es fuga de ideas, y la persona, como se siente tan eufórico y se siente tan poderoso, pues está hablando y hablando y hablando, está verborreico, ¿sí? Y te habla y te habla y te habla y te dice de planes y proyectos a futuro que tiene, y toda esta aceleración mental que tiene el individuo, pues bueno, lo vamos viendo a través de lo que es su discurso, por esta fuga de ideas. Y en cuanto a la parte del comportamiento, pues bueno, también vamos a ver a un individuo que está muy hiperactivo. Es clásico, pacientes, a mí me pasaba mucho, no sé por qué, en Durango, pacientes manía, iba a Coppel y se metía unas super mega deudas, o sea, los pacientes con manía tenían unas deudotas en Coppel.
Y cuando veamos los criterios vamos a ver que mucho tiene que ver con cuestiones del comportamiento. Es muy común que estos pacientes en esta euforia lleguen y regalen su ropa, me acuerdo un paciente que me quería regalar su camioneta y no, espéreme señor, no, no, ahorita no. Y regalan todo, todo lo abaratan, también puede haber esta hiperactividad o este incremento de la actividad en cuanto a cuestiones placenteras y pueden tener incluso comportamientos sexuales de riesgo, también en este componente de hiperactividad. Y es muy común que los y las pacientes vengan y ya después del episodio de manía, por todas estas alteraciones del comportamiento, ¿cómo creen que queden los individuos después? Porque aquí, mientras están en manía, volvemos a este término de conciencia de enfermedad, no están en conciencia de enfermedad, ¿sí? Ellos piensan que son poderosos, que tienen energía, que todos la pueden, pero cuando bajamos el episodio de manía, el individuo se queda ya en conciencia, sabe lo que pasó, ¿sí? Pero se queda con un sentimiento de culpa grandísimo y muy, muy, muy enorme, ¿sí? Que incluso lleva lo que es en el trastorno bipolar a mayor riesgo de comportamiento suicida en este grupo de pacientes. No durante la manía, sino posterior a la manía y en los episodios depresivos que le siguen. El mundo del paciente con manía es un individuo optimista, refractario me refiero a que viene y empieza así millones de planes y empieza a hacer un chorro de cosas. ¿Y qué va a intentar hacer la familia o el mundo alrededor de él? Pues empezar a tratar de contener, empezar a tratar de marcar parámetros de realidad, pero evidentemente como esta persona no tiene conciencia de enfermedad, empiezan a haber muchos problemas y muchos conflictos. Es muy visto al paciente con manía que lo llevan al consultorio muy irritable y muy agresivo. Por sí mismo, por per se, el paciente no es irritable y no es agresivo. Pero como quiere hacer tantas cosas y como quiere hacer tantos planes y tantos proyectos y quiere regalar todo y quiere vender su casa y abaratarla para irse a vivir a Perú, de un día a otro se le ocurrió la idea, ya lo anda haciendo. Entonces, pues evidentemente la familia pues, está ahí toda con la angustia y tratan de parar eso, y entonces el paciente, como ahorita en ese momento es una fuerza de la naturaleza imparable, entonces entiende el choque y ahí es donde viene lo que es generalmente que el paciente ya se pone irritable y agresivo, y generalmente ese es como que el contexto en el cual lo llevan ahí al consultorio. Me acuerdo mucho el caso, de los últimos casos que he tenido ahorita, como más que me vienen a la mente, es el caso de un chico estudiante de Derecho, y este chico empezó con un cuadro de manía relacionado a... fue desencadenado, ya traía ahí algunas cuestiones genéticas, también vamos a hablar de lo genético, pero se desencadenó a través del consumo de sustancias. Y esta persona, este chico, se empezó a meter con la idea de que él iba a salvar al mundo, de que las empresas malignas, especialmente, no sé por qué agarró tanto la idea contra las empresas que hacen apuestas, contra Caliente y todo eso, ¿no? Y entonces decía él, yo voy a desarrollar un algoritmo que logra hackear a estas empresas y voy a ganar tanto dinero que las voy a dejar a ellas en la quiebra y todo ese dinero se lo voy a dar a los pobres. Y empezó a hacer una empresa, y fíjense que muchas personas, unos amigos de ellos, pues empezaron a plantear, no, yo sé hacer algoritmos y todo eso, y como que tenía muy buena labia, y entonces como que algunos amigos incluso le creyeron. Entonces, evidentemente 3 días después los amigos dijeron, esto no está bien, entonces, y abandonaron el barco, ¿no? Y lo dejaron solo. Y empezó a hacer negocios, luego se salió de la casa de su mamá porque vivía con la mamá y se fue a rentar. Lo primero que hizo fue rentar un departamento aquí en el norte de 20,000 pesos. No, yo lo voy a pagar y todo, ¿no? Invitando chicas de la vida alegre todas las noches. No, o sea, es papaye que hizo el cuate ¿no? Y todo en unas solas 2 semanas, ¿no? Hizo un mega despapalle. Y lo llevan al consultorio y lo llevan todavía en manía. Al igual que el paciente con esquizofrenia, al igual que el paciente psicótico, porque podemos tener manías de índole o de grado psicótico, yo lo que tengo que hacer en ese momento es no confrontar. Porque esta persona, evidentemente, ¿cómo va a llegar al consultorio?
pues sin conciencia de enfermedad, diciendo, pues es que me traen a mi familia, pero yo estoy bien, yo voy a salvar al mundo, doctor, es más, lo invito a mi negocio, mire, vamos a hacer eso. Es un sistema piramidal. Es un sistema, casi un sistema piramidal ahí. Y ya, bueno, y yo tengo o lo que tenemos que hacer con estos pacientes es la contención en cuanto a la cuestión de, oye, pues te veo un poquito acelerado, no, sí me siento acelerado, pero me siento súper bien, doctor, bueno, ok, ¿cómo estás durmiendo? No duermen, estos pacientes están tan acelerados que no duermen, se sienten tan eufóricos, se sienten tan bien, y tengo que trabajar con ellos para que empiecen a tomar un tratamiento y un medicamento para que poco a poco lo que es el episodio de manía baje. Lo ideal, la verdad es que lo ideal es que cuando un paciente está en este episodio, es que mejor esté internado, ¿sí? Porque es muy difícil contenerlo. Se salen, agarran la tarjeta de crédito, que se van a vivir a un hotel, se gastan millones de pesos. Y ahora que este chico ya salió del episodio de manía, con deudas, con cuestiones incluso, pues, oye, te tienes que mandar a hacer unas pruebas de transmisión sexual, no vaya a ver, pues, quién sabe qué te anduviste ahí haciendo. Y evidentemente ahorita está con unos sentimientos de culpa terribles, ¿no? Por este episodio de manía que tienen estos pacientes. Entonces, un episodio maníaco, un trastorno bipolar, no es alguien que está un poquito enojado durante el día y luego ya está deprimido, ¿no? O sea, sí son episodios de cierta temporalidad, que ahorita vamos a ver, y que sí llevan a muchos problemas. La característica fenomenológica de estos pacientes es que es ancho y poco profundo. Esto se refiere a que quieren abarcar muchísimas cosas y quiero hacer esto, y quiero hacer esto, y quiero hacer esto, y quiero hacer esto, y quiero hacer esto. Proyectos y proyectos y proyectos y proyectos, pero son pocos profundos en que no terminan por realmente aterrizar ninguno de esos proyectos. Porque yo estoy pensando ahorita en la mañana en irme a Perú, y luego en la tarde estoy pensando en abrir una empresa, y luego en la noche estoy pensando en casarme, y luego y entonces realmente ninguno de los proyectos termina por aterrizar, y realmente pues es una persona que estamos viendo con muchísimo nivel de energía, muchísimo nivel de actividad, pero que realmente no está completando absolutamente nada de ellos, de estos proyectos. Y lo más difícil de poder trabajar con estos individuos es que realmente se sienten muy poderosos, sienten un nivel de poder muy grande, y que llegue la familia, que llegue el médico y le diga, es que sabes que este nivel de poder o así de poderoso como te sientes realmente no es real, pues la persona evidentemente pues se va a poner irritable y hay riesgo de que incluso pues, nos puedan ahí poner unas cachetadas. Entonces hay que trabajar mucho, pero no en forma confrontativa y no en forma directa con estos pacientes. Muy parecido de lo que hacemos con los pacientes con esquizofrenia. ¿Ok? Un poquito sobre epidemiología. Vamos a ver, y esto es bien importante, porque hay que ver que hay diferentes tipos de trastorno bipolar. Hay trastorno bipolar tipo 1, hay trastorno bipolar tipo 2 y hay lo que son episodios de hipomanía. Y ahorita vamos a ver, y eso va a ser muy importante evidentemente para lo que se va a preguntar más adelante, es cuál es la diferencia entre un trastorno bipolar tipo 1, cuál es un trastorno bipolar tipo 2 y qué es un episodio de manía. ¿Se acuerdan del porcentaje de esquizofrenia a nivel mundial? 1%. Aquí en un trastorno bipolar es un poco más grande, de 2.4%. La gran ventaja que tenemos aquí con el trastorno bipolar es que, a diferencia de la esquizofrenia que estábamos viendo, es cuando empieza la esquizofrenia, generalmente en la juventud, el paciente empieza a disminuir su nivel de funcionalidad y se empieza a convertir en una sombra, ¿no? Se rompe la estructura de personalidad del individuo. En trastorno bipolar, la ventaja que tenemos es que si el individuo hace conciencia, logramos una estabilidad, la persona puede ser tan funcional como cualquier otro individuo, ¿sí? No me acuerdo si los había comentado con ustedes, pero hay este actor, Ari Tech. ¿No conocen a Ari Tech? ¿No? Mirada de mujer, telenovela mexicana, ¿no? Ari Tech, un actor mexicano, él tiene trastorno bipolar y ahora se dedica a hacer un monólogo que se llama Demente. Y ha venido aquí 2 veces, creo que en los últimos 6 meses ha venido, ya nos agarró de puerquitos, ya viene cada rato el cuate. Entonces hace un monólogo sobre lo que es tener trastorno bipolar, sobre las implicaciones de tener el medicamento, el tratamiento, etcétera, sobre de sus episodios de manía. Pues imagínense un actor y con dinero, pues no, pues imagínense despapalle que hacía el cuate. Entonces,
Pero ya estando en control, ya estando con un tratamiento, la persona es tan funcional como cualquier otro, ¿no? Esa es la gran importancia de hacer el diagnóstico adecuado y llevar un tratamiento adecuado en cuanto a que puede haber un muy buen nivel de funcionalidad en estos pacientes. Y ahorita vamos a ver esta diferenciación, ¿no? Aquí nada más quiero ver lo de la epidemiología y particularmente lo importante es lo del trastorno bipolar tipo 1, que es el 2.4%. Ahora, el gran problema del trastorno bipolar es que nunca viene solo. Tenemos trastorno bipolar, pero que casi siempre viene en comorbilidad con otro trastorno, generalmente trastornos del consumo de sustancias. Es muy común que estos pacientes, por sus características de su personalidad, por sus características de su temperamento, les guste mucho consumir drogas y sustancias, particularmente alcohol y cannabis. Otras comorbilidades, evidentemente, como pasa con este chico que estoy teniendo ahorita, de que ya después a todo este problema y todas estas situaciones, pues también haya desarrollado un trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, pero particularmente lo que es el consumo de drogas y sustancias es lo más importante. ¿Qué pasó, Cría? ¿Ah? Muy bien. Ahora, genética. En psiquiatría, el trastorno mental que se ha determinado que tiene mayor nivel de importancia en cuanto a heredabilidad es trastorno bipolar. ¿Se acuerdan cuando vimos esquizofrenia que era un 48? Digamos es un 50% lo máximo que puede ser como el nivel de heredabilidad entre gemelos homocigotos. Aquí en trastorno bipolar es mayor, es de 70%. Entonces aquí es mucho más factible estar viendo de que el papá, el tío o alguien de la familia también tiene alguna cuestión de tipo de forma de trastorno bipolar. Se ha encontrado, y como les decía, en los años 90, 80, 90, que era esta idea de que íbamos a encontrar el gen de la esquizofrenia, el gen del trastorno bipolar. Y pues no, aquí ya se han encontrado por lo menos en trastorno bipolar hasta 21 diferentes tipos de alelos que nos pueden explicar más o en menor medida lo que es el trastorno bipolar. Entonces, lo que se ha hipotetizado es que tiene que ver no con el hecho de que la persona tenga un gen, sino que tenga un conjunto de alelos o un conjunto de genes de riesgo y que eso es lo que puede hacer que se desarrolle el trastorno bipolar. Hay algunos indicios de que, como esquizofrenia, no es suficiente la pura genética, pero a partir de esto también cuestiones ambientales, muy parecido a lo que pasa en esquizofrenia con alteraciones durante el neurodesarrollo, presencia de problemas y antecedentes de importancia como de abuso sexual o algún tipo de trauma en la infancia, ambiente rígido, también cuestiones de crianza, hacen que esa genética o ese conjunto de genes puedan hacer que a cierta edad se desarrolle ya el trastorno bipolar. La edad de inicio es bien variable y es complejo. Desde los 5 años se ha hecho y se ha identificado que pudiera haber niñirris ahí que tienen trastorno bipolar, pero pues parecen prácticamente un niño con TDAH. Entonces, o hasta la edad ya tan grande como de 50 años. Al igual que la esquizofrenia, aquí tenemos que hacer la diferenciación porque hay entidades neurológicas, hay alteraciones que pueden simular mucho a un episodio de manía. Existen ciertos daños, por ejemplo, este escritor Friedrich Nietzsche, él desarrolló y contrajo sífilis. Y si se acuerdan, la sífilis también tiene una afectación a nivel neurológico. ¿Alguien ha leído el Exe Homo de Nietzsche? ¿No? Así viene el nombre de los títulos de los capítulos. Viene así: ¿por qué soy tan buen escritor? ¿Por qué escribo tan buenos libros? ¿Por qué soy tan grande? O sea, nos habla de un cuate que ya estaba bien dañado. Y si uno quiere ver un episodio de manía escrito, lean el Exe Homo de Nietzsche y ahí vamos viendo cómo este cuate ya se le botó el caico por la sífilis y ya empezaba a escribir especialmente con estas ideas de megalomanía. ¿Sí? Desde antes, pero pues ahora sifílico y eso, pues ya nomás. Ahora, lo que quiero dar a entender es que él no tenía trastorno bipolar, sino que él desarrolló una enfermedad que por el daño cerebral, particularmente en qué estructura cerebral podríamos tener algo más similar a un trastorno de bipolar. Corteza frontal, órbito frontal, específicamente. La órbito frontal
Si un paciente tiene un daño a nivel de la corteza, particularmente orbitofrontal, vamos a tener un paciente que se va a comportar como casi como un paciente con manía. Inapropiado, incremento de actividad, hipersexual, hiperreactivo, etcétera. Entonces, esclerosis múltiple también es otra entidad que también se me olvida el nombre específicamente, pero bueno, da ciertos daños también en cuanto a la parte de la corteza orbitofrontal, y en algún momento dado los pacientes con esclerosis múltiple también pueden empezar a desarrollar un tipo de episodio de manía. Y la diferenciación es que el paciente con trastorno bipolar no tiene ningún daño, o sea, algo estructural o algo así, le hacemos estudios de neuroimagen y realmente no hay algún daño estructural. Y los efectos de manía, sin tratamiento ni nada, se mantienen durante un cierto tiempo, pero aproximadamente en unos 4 o 5 meses, pues ya se retira el episodio de manía. Frente a un paciente que ya tiene un daño cerebral, pues ya se le queda el episodio pues el resto de su vida. Muy bien. Perdón. Baja. ¿Y en un niño cómo se diagnosticaría? Es bien complejo, es muy complejo. De hecho, para menores de edad, el diagnóstico de trastorno bipolar, no hay criterios clínicos. De hecho, hay por lo menos 3 escuelas diferentes a nivel internacional que tienen criterios clínicos diferentes para trastorno bipolar en la infancia. Entonces, cuando vemos un niño que te imaginas que va a estar todo hiperactivo y todo, pues va a parecer mucho un niño más bien con TDAH. Entonces, pero van viendo que el niño no está respondiendo a los medicamentos, o hasta le pones un metilfenidato, y a un niño con TDAH lo calmas y lo tranquilizas. A un niño con trastorno bipolar le das metilfenidato y ¿qué va a pasar? Le das tachas a un niño con trastorno bipolar, pues lo pones peor, o sea, se puso más irritable, se puso más agresivo, se puso más... Entonces ya tenemos que pensar que este niño o tiene un daño cerebral, o prácticamente es dificilísimo hacer diagnóstico de trastorno bipolar en estos niños, y que es un diagnóstico de exclusión, ¿sí? No de primera instancia, es de exclusión, y ya habiendo excluido TDA, daño cerebral y otros tipos de diagnósticos, y hasta el último está, pues a lo mejor es un trastorno bipolar. Y por ahí le empiezan un estabilizador y ¡pum! Se mejora el niño. ¡Ah, pues ya era trastorno bipolar! Mira. Pero es muy difícil, es muy complicado, y de hecho ni siquiera tenemos actualmente en el DSM, ni siquiera viene ahí la parte de menores de edad. ¿Sí? No hay como criterios específicos todavía para ellos. Lo normal, la media del diagnóstico de trastorno bipolar es entre los 20 y los 30 años. ¿Sí? Tanto hombres para mujeres, aquí no hay como mucha diferenciación entre hombres y mujeres, a diferencia de lo que era de la esquizofrenia. Ahora, cuando hago la historia clínica, hay un elemento que ya vamos viendo y vamos identificando en estos individuos. Antes del desarrollo del trastorno bipolar, vamos viendo algo que se llama temperamento hipertímico. ¿Se acuerdan qué es el temperamento? Lo habíamos visto ese concepto, la diferenciación. ¿Cuál es la diferencia entre temperamento y carácter? El temperamento es con lo que naces y es expresivo. Exactamente. Expresivo, y el carácter es lo que se te forma con la educación. Ajá. A partir de los trancazos de la vida es lo que se va formando el carácter, ¿sí? Entonces, y el temperamento no, es lo que nosotros vemos desde que el niño nace. Vamos viendo como que es un niño tranquilito, o es un niño muy hiperreactivo, o es un niño muy hipersensible. Y lo que vemos es que en la historia clínica de estos individuos, a lo mejor lo tengo allí en el hospital de psiquiatría, ya con un episodio de manía, pero haciendo la historia clínica, vamos viendo que es una persona que tiene un temperamento hipertímico, y que desde muy chico era una persona muy activa, que iba a clases, y luego iba a clases en la tarde, y luego aprendió 2 instrumentos, y luego estudió medicina y al mismo tiempo estaba estudiando otra cosa, y así, o sea, como de, ¿cómo le hace este cuate, no? O sea, muy funcionales, pero, y generalmente esta cuestión del temperamento tiene que ver más también con un elemento de heredabilidad. Estamos viendo ahí la cuestión de herencia, y vamos volteando y vemos que toda la familia es igual. El papá es igual, bien hiperactivo y hace muchísimas cosas, los otros hermanos también están iguales. O sea, ahí vamos sospechando como que pudiera haber alguna cuestión genética, que a lo mejor no ha desarrollado un trastorno bipolar,
pero que sí ya va marcando en esta cuestión. Resulta que el chico empieza con el consumo de alcohol y empieza con el consumo de cannabis y ¡pum! Un día empieza con un episodio de manía, ¿sí? Pero vamos viendo que sí existe ciertos elementos de personalidad previa que son esta parte del temperamento hipertímico. Muy bien. Vamos ahora sí a ver lo que es la característica, lo que nos marca el manual DSM-5 para determinar lo que es un trastorno bipolar. Caracterizado por uno o más episodios de mixtos. Es frecuente que los sujetos hayan presentado uno o más episodios de mixtos. Además, los episodios no pueden explicarse mejor por la presencia del trastorno esquizofrénico. ¿Están repuestos o ahora Freniforme. Está bien raro todo esto. A ver, aquí simplemente, porque cuando uno lo lee así como que, ¿qué? Simple y sencillamente, el trastorno bipolar tiene que haber habido un episodio de manía. Episodios mixtos, olvídense de eso, ahorita no nos vamos a meter en ese punto. Tiene que haber habido un episodio de manía para poder determinar que es un trastorno bipolar. Pero también estos individuos, como comentaba aquí su compañero, puede tener episodio de manía y luego de repente bajarse hacia el otro lado y también haber presentado uno o más episodios depresivos mayores. Y puede ser que este individuo que me llega al consultorio con un episodio franco de manía, ya en la historia veo que ha de haber tenido un temperamento hipertímico, pero que también 5 años, 4 años anterior había desarrollado un episodio depresivo. Pero ahora, y a lo mejor lo habían catalogado como una depresión, ¿sí? Y resulta que ahora que ya desarrolló un episodio de manía, pues le digo, chavo, tú ya no tienes depresión, lo que tú tienes es ahora un trastorno bipolar. Se debe de cambiar lo que es la nomenclatura del nombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque los medicamentos son bien diferentes los que se deben de utilizar, ¿ok? Hablando de los episodios depresivos, no recuerdo si esto lo había comentado con ustedes cuando estuvimos viendo lo de la parte de depresión, en donde en estos pacientes, vamos a poner que este individuo vaya a consulta por un episodio depresivo y yo le empiezo un medicamento, le empiezo fluoxetina, y que después de tomar la fluoxetina desarrolla un episodio de manía. Mejora tanto, doctor, está súper bien mi hijo, que va, ya lo sacó de la depresión, pero ahora no duerme, está inquieto, quiere regalar sus cosas, así como de, ay, ¿qué creen? Necesito explicarle algo, señora. ¿Cómo le digo que hicimos algo que se llama un fenómeno que se llama viraje? ¿Sí? Lo viramos de la depresión hacia la manía. Y entonces hay muchos pacientes que no se saben con bipolaridad y que hasta que usan un tratamiento con un antidepresivo, ¡pum!, les bota la tacha y se van al otro lado de la manía. Yo por eso a los pacientes que les empiezo un antidepresivo, como habíamos comentado, el antidepresivo tarda tiempo, tarda 2 semanas, la mejoría es como de forma muy paulatina. Y cuando tengo pacientes que de repente me mandan el mensaje de WhatsApp, doctor, me siento bien, pero me estoy sintiendo como muy ansioso y tengo apenas 3 días de empezar un cuartito de fluoxetina, digo, no, a ver, espérame, suspéndela porque esto puede ser una sospecha de que haya un trastorno de bipolaridad. No se refiere a de que solamente porque hayan tomado el cuartito ya viraron hacia la manía, ¿no? Pero si continúan con el incremento de la dosis del medicamento y no se sabían con trastorno bipolar, puede ser que desarrollen este fenómeno, ¿sí? Lo de esto de abajo, no le hagan mucho caso. Hay algo que se llama trastorno esquizoafectivo, que está bien raro, es también un diagnóstico diferencial, que es un paciente que tiene tanto elementos de bipolaridad, pero también elementos de esquizofrenia. Está bien raro y bien extraño, y es un diagnóstico diferencial. Hay que hacer diagnóstico diferencial con esquizofrenia, pero es muy diferente el cuadro, no tendría por qué haber confusión. Y un trastorno esquizofreniforme se refiere, esto de palabra esquizofreniforme nosotros lo utilizamos en psiquiatría y se refiere a cuando un paciente tiene comportamientos de tipo esquizofrenia, pero que es secundario a una lesión o un daño cerebral, como una epilepsia del lóbulo temporal, un daño en ciertas áreas cerebrales, especialmente el lóbulo temporal y el lóbulo frontal, ¿sí? Que es un trastorno esquizofreniforme orgánico, ¿sí? Ok.
Entonces, hay que especificar trastorno bipolar porque hay muchos subtipos. Puede ser leve, moderado, grave y grave con síntomas psicóticos o grave sin síntomas psicóticos. Y en esto que yo le comentaba que muchos pacientes inician, muchos pacientes en el inicio posparto y una manía inducida por tratamiento, o sea que yo por medio del uso de un antidepresivo hice lo que es el fenómeno de viraje y llevé al paciente a una manía, ¿sí? Eso es lo que se tiene que especificar. Leve, moderado o grave, hay una, no lo puse aquí, pero hay una escala que me gustaría que la revisaran, se llama escala de manía de Young, así como se escribe joven en inglés. La escala de manía de Young, ustedes se las aplican a un paciente y ahí vienen ciertos elementos que van viendo. Por ejemplo, el paciente está muy hiperactivo, el paciente está hipersexual, el paciente está hablando sobre ciertos elementos y uno va haciendo como esta lista y va uno determinando y ahí uno dice si es leve, moderado o grave el episodio de manía que tiene el paciente. Revisen la escala de manía de Young, por favor. Muy bien. Ahora, para que quede un poquito más claro lo que es la diferenciación entre una manía, una hipomanía, una depresión, nosotros lo que hacemos aquí es, y esto lo hacemos muchas veces en el consultorio, hacemos esta gráfica en donde nosotros vamos a ir graficando los cambios en el estado de ánimo del paciente. La línea del medio, la azulita del medio, nos estaría hablando de algo que se llama eutimia. Eutimia significa bueno, timia pues se refiere a lo que es el estado emocional. Entonces se refiere a que la persona está pues en un estado emocional bien, normal, ¿no? Abajo sería donde está el paciente, pues ahí que está evidentemente con la carita triste, que es una hipotimia o es una depresión, un cuadro depresivo. Y del otro lado hacia arriba tenemos el paciente que está en hipertimia, o que estaríamos hablando ya de un paciente maníaco, en un episodio de manía. Entonces, vamos a ir viendo esto mismo, pero ya graficado ya un poquito ya más con estas terminologías. Vámonos de eutimia para arriba. Entonces, estamos en un paciente que está en hipomanía, se refiere que el nivel de síntomas que tiene respecto al incremento de la actividad intencionada, respecto a la taquipsiquia, sí está aumentado, pero no tanto. A lo mejor algunos de ustedes, porque es hasta en el 8%, yo creo que algunos de ustedes, a mí me ha pasado estar en hipomanía y se siente bien chido. Estás así como de, ay, voy a hacer esto, y ay, así como este plan, y se siente uno con mucha energía, se siente uno como con euforia, se siente uno muy bien en hipomanía. La diferencia es que en hipomanía, la diferencia entre manía y hipomanía es esta, la funcionalidad. Yo puedo estar en hipomanía, pero voy a trabajar, traigo muchos planes, pero como no estoy tan fuera del contexto de la realidad, los puedo aterrizar de forma muy adecuada, no terminan por llevarme a un conflicto con la gente con la que estoy alrededor, y empiezo, sí, estos planes, pero, oye, te platico este plan, ah, bueno, está bien, o sea, está chido y todo eso, luego lo hacemos, sí, luego lo hacemos, y al último ni hacen nada, Pero eres funcional en la hipomanía. A diferencia de un episodio de manía, en donde ya la persona está tan eufórico, está tan expansivo, que ya la persona evidentemente ya no es funcional, en su trabajo empieza a tener problemas con los demás, empieza a tener problemas con la familia, empieza a tener problemas con la autoridad, por este grado de expansividad. Entonces, aquí nosotros vamos haciendo como esta gráfica a través de estas escalas como la de manía de Young, y nosotros vamos determinando con el tratamiento qué tanto va bajando de la manía a una hipomanía o llevamos ya al paciente lo que sería a una eutimia. Y la manía, la de hasta allá arriba, hay que ponerle un nivel más porque hay manía con síntomas psicóticos y manía sin síntomas psicóticos. Es muy interesante cuando vemos cómo se va formando el contenido delirante y el contenido psicótico de los pacientes. Porque la manía, como les había comentado, fenomenológicamente tiene que ver con la sensación de poder. Entonces, es muy interesante porque a lo mejor, si tú estuvieras en manía con síntomas psicóticos, depende de cuál sería como tus símbolos de poder. ¿Sí? Hay pacientes, aquí mucho en Aguascalientes me toca mucho paciente que tiene manías
y que generalmente tiene que ver con el contexto místico religioso, ¿no? De yo soy el enviado de Dios, de que yo tengo poder, de que yo curo gente, que yo, como el otro chico, sus símbolos de poder tenían que ver con la cuestión del dinero, ¿sí? La parte de la tecnología, ¿sí? ¿Cuál sería tu símbolo de poder que dirías? Si estuvieras en un episodio de Manía, ¿cuál sería ¿a dónde se iría tu mente? ¿A muchos lados? En Tijuana, ahí cuando estaba en Tijuana, cuando estábamos en Ensenada, todo era narco. O sea, era de que yo soy de los narcos y yo soy de los narcos. Entonces está bien interesante cómo se van viendo estas diferenciaciones de que cada quien, al final y al cabo, son componentes y contenidos de pensamiento delirante, pero cada quien tiene diferentes manifestaciones o fenómenos, y eso sí tiene que ver ya con una cuestión ya más personal, ¿no? El lugar donde vives, la cultura, la crianza, los símbolos de poder, ¿sí? Entonces, a mí me encantaba porque me tocó ver varios pacientes que eran de mi edad, más o menos ahí en los 30 y tantos, 35, y cuando estaban en manía, ya van 3 pacientes que me tocan de esa edad, y que el símbolo de poder era tener, poder hacer poderes como tipo Goku, como tipo Dragon Ball. Entonces estaba el paciente y nomás lo veía así, ¡Kame! ¡Kame! ¿Qué estás haciendo? O sea, voy a derribar la puerta con un Kamehameha, ¿eh? ¿Okay? Ahí está nuestro símbolo de poder, ¿no? En Goku, ok, muy bien, para allá va. Bueno. Entonces, aquí este cuadro es bien importante, chicos, ¿sí? Quiero que lo apunten, quiero que lo tengan bien identificado. Para hacer la diferenciación entre lo que es un trastorno bipolar, una bipolaridad tipo 2, tipo 1, cuando el paciente solamente ha tenido episodios depresivos, es igual a un trastorno depresivo, ¿no? O sea, ahí no hay pierde. Si el paciente tuvo historiales de trastornos depresivos, de cuadros depresivos, pero más adelante, por X o por Y razón, ya empieza a desarrollar un episodio de manía, esto es igual a trastorno bipolar tipo 1. Si el paciente desarrolla trastornos depresivos y además, pero solamente son desarrollo de episodios de hipomanía, ese es un trastorno bipolar tipo 2. Entonces, ¿cuál es la diferenciación entre el trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2? Así de sencillo. El que uno es con episodios de manía, que nos está hablando de mayor nivel de gravedad y de disfunción, y el otro, el tipo 2, es un paciente que es evidentemente mucho más funcional, porque solamente desarrolla episodios de hipomanía. Este paciente que desarrolla episodios depresivos y de hipomanía es más difícil de diagnosticar. Cuando es una manía, facilísimo, lo vemos al cuate y ya trastorno bipolar, no necesitamos ver más, empezamos tratamiento, ¿no? Pero episodios de depresivo y hipomanía se parecen mucho a pacientes que tienen trastornos de personalidad, particularmente el trastorno límite de personalidad, ¿sí? Ya no alcanzamos a ver trastornos de personalidad, se nos fue esa clase, pero la persona que tiene uno de los diagnósticos de personalidad más comunes que tenemos es el trastorno límite, o que me gusta más el nombre que tiene la OMS, es el trastorno de inestabilidad emocional. Y evidentemente una persona que tiene inestabilidad emocional va a tener recurrentemente cuestiones depresivas y cuestiones de altas, como tipos hipomanías. Entonces, un diferencial entre trastornos de personalidad va a ser siempre el trastorno bipolar tipo 2. ¿Ok? Y si el paciente ha tenido solamente puros episodios de manía, es bipolar tipo 1. ¿Sí? ¿Sí queda claro el cuadrito? ¿Ok? ¿Va? Bueno, ahora, ¿qué es un episodio de manía? Ya hablamos mucho de esto y ahora ya vamos a ver exactamente qué es un episodio de manía. Muy bien. A ver, ¿me ayuda allá a la esquina, por favor, señorita? ¿Sí? Episodio de manejo. Periodo concreto durante el cual el estado de ánimo es anormal, extremadamente elevado, expansivo o irritable. Este periodo de estado de ánimo normal debe durar al menos una semana. La alteración del estado de ánimo debe ir acompañada por lo menos otros 3 síntomas de una lista. Ok, eso se parece mucho cuando vemos el episodio depresivo, decía, es de 2 semanas. Aquí este solamente es de 1 semana, ¿sí? Y también, así como vimos la lista de los ítems diagnósticos de depresión, también aquí hay un cuadro, un ítem diagnóstico para lo que es episodio del episodio maníaco, ¿sí?
Igual, ¿me ayudas por favor con los... Ujú. Episodio de manejo, autoestima exagerada, disminución de la necesidad del sueño, verborrea, fuga de ideas, pensamiento acelerado. Luego sería igual disponibilidad, aumento de la actividad intencionada, incremento de actividades placenteras y de Ok, muy bien. Entonces, se parece, o sea, mucho en cuanto a la cuestión de que cuánto dura, como en el episodio depresivo, debe de tener una durabilidad específica. Y en cuanto a los ítems, pues igual también como en depresión, de que habíamos visto los dos primeros esenciales más 3 accesorios, aquí son solamente 3 de estos, ¿no? Pero generalmente cuando encontramos un paciente con episodio de manía franco, tiene todo, todos estos, ¿sí? Muy bien. Y allá, su compañero a un lado, por favor, que nos ayude también con lo que sigue. Alteraciones físicas que ver con para provocar el deterioro laboral para las actividades sociales habituales o las relaciones con los demás. Requiere de hospitalización con el fin de evitar daños a uno mismo o a los demás y puede dar síntomas psicológicos. Puede ser, ok. Muy bien. Deme 2 minutitos, necesito una parada en el baño. 5 minutitos, chicos, ya regresamos. ¿Sí? Espera un ratito. El más es el que está allá ahorita, ¿verdad? Sí, será la biblioteca. En la biblioteca. Ah, en la biblioteca. La semana pasada no te quedaste hasta Virgilio, ¿verdad?
Gracias. Listo. ¿Qué? Bueno, entonces, como les comentaba, la recomendación es sí mejor hospitalizar a los pacientes en estos casos. Y aquí en esta parte de que los episodios de manía graves pueden ser con síntomas psicóticos, como ya les había comentado. ¿Cuál sería la característica de los síntomas psicóticos? Pues bueno, eso ya lo hemos visto muchas veces. Son estos síntomas que están fuera del contexto de la realidad y que por más prueba de realidad que le demos, la persona pues no capta. Y esto es lo que sería hipomanía. Queda aquí un poquito más claro. Gracias. La hipomanía, la duración es más corta, solamente de 4 días. Son mismos síntomas de manía, pero no hay síntomas psicóticos y son de menor intensidad. No son tan severos como para producir una disminución de la funcionalidad social laboral. O sea, la persona sigue trabajando y todo, pero sí está más acelerado, sí está más taquipsíquico, sí está un poquito más verorreico. Y no, evidentemente no puede haber hipomanía con síntomas psicóticos, porque siempre síntomas psicóticos nos hablan de una manía grave, siempre. ¿Sí? Y estos pacientes los podemos manejar incluso sin hospitalización, a diferencia de la manía, que esa sí tiene que ser con hospitalización. Esto ya está, esto ya lo hemos pasado. Ok. Muy bien, chicos. Ahora, ¿cuál es el tratamiento del trastorno bipolar? El tratamiento del trastorno bipolar es muy complejo. La verdad es que en psiquiatría yo creo que lo más complejo en cuanto a parte de tratamiento de un paciente con trastorno bipolar es lo que es el trastorno bipolar. ¿Por qué? Porque hay un tratamiento para cuando el paciente está en manía, es un tratamiento diferente cuando el paciente está en depresión, en una depresión, pero que también sabemos que el paciente tiene un trastorno bipolar, pero ahora está en el otro lado. Y cuando el paciente está en remisión o se encuentra en eutimia, que se encuentra como hasta cierto punto estable. Entonces, este es un borlote porque depende de cada uno de los episodios, depende del momento histórico en el que se encuentre el individuo, son la parte de los medicamentos. Entonces, realmente la consulta médica, y son pacientes que van a requerir tratamiento de por vida, y la consulta es, ¿cómo está? No, pues estoy así, sí, identifico que el paciente está un poquito medio volteando hacia la depresión, entonces le digo, entonces muévele poquito por acá y le aumentamos a esto y le bajamos esto otro, ¿no? Siguiente mes, no, ya estoy más en eutimia, entonces muévele por acá, bájale por acá, quítale por acá. Es mucho de estarle moviendo, subiendo, es una parte como muy desgastante cuanto a la cuestión farmacológica, pero vale la pena porque si el paciente lo tenemos estable, el paciente va a estar muy funcional, ¿sí? Entonces, esto hace que los pacientes se cansen mucho, se harten del medicamento y en algún momento dado, pues incluso dejen el medicamento con la comorbilidad del consumo de alguna sustancia o una megapeda que se ponen, pues el paciente desarrolla un episodio de manía, entonces se echa a perder toda la parte del tratamiento, es muy recurrente esta parte que vamos viendo, es desgastante, pero es una cuestión que tenemos que estar trabajando con los pacientes, de que vale la pena ese desgaste para que se mantengan estables como tal. Y la otra cuestión es que la negatividad, la resistencia a aceptar que tengo un trastorno bipolar hace que el paciente se niegue a tomar sus medicamentos, se niegue a hacer cambios en el estilo de vida, porque el paciente con manía no solamente tiene que ver con el tratamiento a nivel farmacológico, tiene que ver con el tratamiento también en cuanto a cambios de estilo de vida. Es una persona que ya se recomienda ampliamente que ya no tenga consumo de sustancias, incluyendo el alcohol, que ya no se desvele, que ya no se exponga a situaciones de muchos cambios emocionales. Entonces, a pedirle esto a una persona que tiene a lo mejor 30 años, está muy complicado, ¿no? Porque pues, está en la plena edad de desvelarse, de estudiar, de hacer y deshacer, entonces, o de empezar a trabajar.
Entonces, este tipo de cambios de estilo de vida que se le piden a los pacientes para que puedan estar estables, pues bueno, muchas veces tienen esta alta negatividad a ello. Bueno, entonces, lo más común, y esto es lo que vemos más porque realmente es lo que llega al consultorio y principalmente lo que llega al hospital de psiquiatría, es el paciente que está en episodio de manía. ¿Y qué se le da de tratamiento a un paciente con episodio de manía? Se le da un estabilizador del estado de ánimo, que ahorita vamos a ver qué son, y los medicamentos que ya vimos, que es un antipsicótico. El estabilizador del estado de ánimo, como ahorita lo vamos a ver a detalle y a profundidad qué son, y el antipsicótico ya lo vimos cuando vimos esquizofrenia, ya vimos que hay antipsicóticos de primera generación, de segunda generación, y parece ser y se vio que la manía también tiene que ver neurobiológicamente con incremento de dopamina. Nada más que, ¿se acuerdan que en esquizofrenia el paciente tenía una parte que está muy prendida y otra muy apagada? ¿Sí? Aquí en trastorno bipolar no hay esa parte apagada, todo está prendido. ¿Sí? Dopamina, serotonina, todo está prendido al mismo tiempo. Por eso esta manía. Y es lo que hace diferente a la fenomenología en cuanto a esquizofrenia. Y como también está prendido y como también está incrementada la dopamina, entonces lo que hacemos es, por medio del antipsicótico, bajar esa dopamina y bajan también rápidamente los episodios de manía. Y el estabilizador del estado de ánimo pues funciona más como un tratamiento que se va a mantener más a largo plazo. Ahorita vemos también esa parte cuando estamos en un paciente con remisión, es principalmente y fundamentalmente el uso de un estabilizador del estado de ánimo y en dosis muy pequeñita, ya muy chiquita, el antipsicótico. O ya sin antipsicótico y solamente lo que es el puro estabilizador. Cuando el paciente está en estado depresivo, pero que sabemos que es un paciente con bipolaridad, este es lo más difícil. Porque yo sé que si al paciente le doy antidepresivos, lo puedo virar hacia la manía. Entonces, se usa estabilizador del estado de ánimo, dosis bajita de antipsicótico y antidepresivo, pero una dosis súper bajita. Entonces, por ejemplo, a veces le doy, mire, prácticamente a la sertralina le da 2 lamidas al día y ya nada más, porque si se toma de más se va a virar hacia la manía. Entonces, se puede utilizar antidepresivos, pero se usan dosis bien bajitas del antidepresivo y siempre en conjunto con el estabilizador del estado de ánimo. Y si se fijan, siempre en cada uno, esté en eutimia, esté depresivo o esté en manía, el paciente, lo que estamos viendo que lo que sí se mantiene aquí constantemente es lo que he llamado estabilizadores del estado de ánimo. ¿Ok? Entonces, una vez más, creo que vale la pena repetirlo. Paciente en episodio de manía, siempre en estos pacientes prácticamente vamos a quedar en esto. Paciente con trastorno bipolar, sí o no, siempre va a haber de base un estabilizador del estado de ánimo. ¿Sí? Pero lo que va a variar es si el paciente va a usar antipsicóticos, va a usar dosis pequeñitas de antidepresivo. Entonces, episodio de manía, necesita siempre su antipsicótico en dosis buenas, sus dosis altas para bajar lo que es la manía. Hay que bajar este incremento de dopamina que se está presentando en este episodio. Estable o en remisión, estabilizador del estado de ánimo y dosis muy bajita de antipsicótico o incluso sin antipsicótico y solamente con el puro estabilizador del estado de ánimo. Este es el más complejo, el depresivo, porque tenemos que cuidar mucho de no virar al paciente con el uso de los antidepresivos. Right? ¿Qué es un estabilizador del estado de ánimo? ¿Alguien sabe de algún medicamento que sea estabilizador del estado de ánimo? ¿No? También sencillos. Los antipsicóticos, los antiepilépticos, perdón, o anticomiciales. ¿Sí? Los mismos anticomiciales, los mismos medicamentos que se utilizan para crisis convulsiva, son los medicamentos que son los estabilizadores del estado de ánimo. Vuelvo al punto, es que psiquiatría es mucho de serendipias, mucho de hallazgos fortuitos. Entonces, alguien vio en algún momento dado
que el comportamiento del trastorno bipolar se parecía mucho a estas cuestiones abruptas o parecido como a las cuestiones paroxísticas, es la palabra que estaba buscando, de un ataque epiléptico. Entonces, a alguien se le ocurrió decir, bueno, ¿y si a un paciente con trastorno bipolar le empezamos un antiepiléptico y resulta que mejoraron mucho y se estabilizaron? Entonces, estos mismos medicamentos, solamente que aquí en psiquiatría pues, nos gusta ponerle y cambiarles el nombre a estabilizadores del estado de ánimo, pero prácticamente son los antiepilépticos. Ahora, no todos, hay que ver específicamente cuáles. Los estabilizadores del estado de ánimo es algo que actúa como tipo litio. Ahorita vamos a ver también esto que es la parte de litio. Y fíjense los nombres que están aquí. Primeros ensayos demostraron efectividad con carbamazepina y valproato de magnesio, que evidentemente son medicamentos que se usan en neurología. ¿Cómo actúan estos medicamentos a nivel biológico? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los antiepilépticos? Como en forma general, ¿qué hacen? ¿Cuál es el problema de la epilepsia? Que se activan todas pueden activar todas o ciertas partes cerebrales. Ajá, pero más que activar, vamos a cambiarlo por una palabra más rimbombante, ¿no? De la despolarización masiva, ¿sí? Inadecuada, caótica, de grupos neuronales. Entonces, ¿qué hacen los antiepilépticos? Exactamente, aumentan el umbral porque lo que están haciendo a nivel de la membrana es evitar la despolarización masiva, ¿sí? O sea, son estabilizadores de la despolarización, digamos, de los canales iónicos y todas estas cosas así. Entonces, si estamos viendo que el trastorno bipolar tiene que ver con una actividad masiva de ciertas áreas cerebrales, lóbulo temporal, corteza frontal, particularmente sobre serotonina y dopamina, de niveles masivos, estos mismos medicamentos, al aumentar este umbral, parece ser que evitan de que se siga produciendo niveles masivos de estos neurotransmisores o que estén llegando a la actividad de la membrana postsináptica. Entonces, como que esta analogía de la despolarización masiva en epilepsia funcionó bastante también para el control de los pacientes con trastorno bipolar. Por eso son prácticamente los mismos medicamentos. Aquí están. Inhibiendo los canales de voltaje dependientes de sodio, potencializando GABA, que sabemos que GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central, y también parece que ya forma más compleja y más moderna, pues ya regulando estos segundos transmisores. No son segundos transmisores, son segundos mensajeros. Aquí me equivoqué, son segundos mensajeros. Y prácticamente se va a repetir lo mismo. Así como vimos, el anterior era el ácido valproico, la carbamazepina, es un medicamento que desde el 2004 se había aprobado para el trastorno bipolar, e igual actúan sobre los canales iónicos de calcio y potasio y la potenciación de GABA. Simplemente regulación de canales iónicos, ¿no? O sea, no nos vamos a meter tanto en problemas, sino simplemente entender de que esta regulación de estos canales iónicos, ya sea sodio, calcio o potasio, es lo que hace que evita la liberación masiva de los neurotransmisores que están provocando las alteraciones anímicas en el paciente. Otro medicamento que también utilizamos es la lamotrigina, que también se usa en ciertos tipos de epilepsia, especialmente creo que de crisis parciales, y también en niños se llega a utilizar un poquito la lamotrigina, pero en el 2003 la FDA la aprueba como tratamiento de mantenimiento de trastorno bipolar tipo 1. Lo importante de la lamotrigina es que es muy buena y la utilizamos mucho, especialmente cuando es depresión bipolar. Porque, otra cosa que se me había olvidado comentarle, chicos, cuando vemos a un paciente con trastorno bipolar, nosotros podemos plantearle a este paciente cuál es el polo que predomina. Yo hago la historia clínica de cuántos episodios de manía ha tenido el paciente y cuántos episodios depresivos. Entonces resulta que es un paciente que ha tenido 10 episodios de manía y un episodio depresivo. Entonces digo, este es un paciente que tiene trastorno bipolar, pero predomina polo maníaco o de manía.
y el paciente ha tenido 7 episodios depresivos y 2 episodios de manía, entonces un paciente con trastorno bipolar, pero que predomina el polo depresivo, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque hay ciertos neurotransmisores, ciertos neuroreguladores del estado de ánimo que son más para manía y hay otros que son más para depresión. Carbamazepina, valproato de magnesio son mucho más mejores para manía cuando predomina el polo de manía y la motrigina son de los poquitos que hay cuando predomina el polo depresivo, ¿sí? Entonces, ya es una cuestión ya un poquito extra, pero sí entender que incluso dentro de los propios grupos de estabilizadores del estado de ánimo también hay diferentes tipos de perfil, unos más hacia un lado u otros más hacia otro, muy parecido a lo que vimos con los antidepresivos. Y para terminar, lo que es el estándar, el gol estándar de lo que utilizamos en trastorno bipolar, esta canción de Nirvana llamada Litio. El litio es una sal, es un elemento de la naturaleza muy curioso, muy interesante, que ahora pues resulta que todo el mundo se está peleando por el litio por pues, la cuestión de las pilas, ¿sí? Y bueno, pero también el litio es una sustancia que ya se había encontrado y que se había visto que puede ayudar mucho en la regulación de las emociones. Se había hipotetizado incluso de que el litio es tan importante que hasta alguien por ahí había dicho de que, oigan, y si al agua le ponemos un poquito de litio, para que eso, si se ha visto que el litio en pacientes, en estudios realizados, baja lo que es la incidencia de episodios de manía e incluso de episodios depresivos y disminuye la incidencia de comportamiento suicida en los pacientes, pues utilicemos litio y demos litio a todo mundo, ¿no? Y con eso arreglamos el mundo. No está tan fácil, porque el litio tiene muchos efectos secundarios. Interesantemente, el litio, hasta la fecha, no sabemos cómo actúa, pero sabemos que actúa. Se ha hipotetizado que es por la parte de segundos mensajeros, que incluso hace alguna cuestión sobre de la expresión genética y que mejora lo que es la plasticidad neuronal. Entonces, pero el litio todavía un mecanismo exacto de cómo sabemos que funcione, no lo sabemos. Así que, entonces, el problema del litio, y no recuerdo si esto ya les había preguntado a ustedes, lo que llamamos ventana terapéutica. ¿Qué es la ventana terapéutica? Es como, si la dosis de un fármaco, Ajá. o sea, es la parte del fármaco en la que ya está haciendo su función, ¿sí? Pero sin llegar a la toxicidad. Muy bien, exactamente. Generalmente, la ventaja de psiquiatría es que nuestras ventanas terapéuticas son muy amplias, ¿sí? Y generalmente casi los efectos secundarios no son tan complicados, no son tan complejos. Y por eso en psiquiatría es muy raro que nosotros solicitemos niveles plasmáticos de alguno de los medicamentos que estamos utilizando. También en esta cuestión ustedes van a encontrar muchos dimes y diretes de incluso psicólogos o personas que hayan leído de, oigan, es que estoy usando sertralina y ya tu médico te pidió niveles plasmáticos de serotonina o de sertralina y digo, no, eso no se pide, o sea, eso no es necesario. De los pocos medicamentos que sí necesito pedir niveles plasmáticos es de litio, ¿sí? Porque la ventana terapéutica yo necesito y tengo que tener mucho cuidado de no irme, es muy fácil saltarme de una dosis terapéutica a una dosis tóxica de litio. Es difícil utilizar el litio, es complejo especialmente por esta parte de esta ventana terapéutica, pero utilizándolo bien, yo tengo muchos pacientes que utilizan litio y nos ha ido bastante bien, pero tenemos que estar cuidando muchas cosas en cuanto a los efectos secundarios. Al nivel neurológico, el litio se va acumulando en el cerebro y a largo plazo o en forma grave o en forma abrupta podría producirnos un síndrome cerebeloso e incluso una como tipo de desmielinización. Esto muy parecido a lo que pasa cuando se hace la corrección abrupta de sodio. ¿Se acuerdan que pasa esto? Una desmielinización pontina.
Algo así pasa con lo que es con el litio. Esto tiene que ver porque el litio actúa muy parecido al sodio. El litio tiene que ver mucho con los niveles de agua y de líquidos que tenga el individuo. Y este actuar tan parecido del litio al sodio hace esto, segundo, que haya muchos cambios a nivel renal y que a largo plazo el paciente que no estamos cuidando del uso de litio desarrolla incluso insuficiencia renal crónica. Y me ha tocado pacientes a los cuales estuvieron años y años y años, 20 años utilizando litio y el paciente desarrolló esta insuficiencia renal porque el médico que le estaba dando litio, como lo veía estable, pues sígale, pero nunca estuvo viendo también, y hay que pedir estudios de control para ver cómo va la funcionalidad renal y que no nos vaya empezando el paciente con una deficiencia o con una alteración glomerular. Por si no fuera suficiente, el litio también nos da muchas alteraciones a nivel gastrointestinal, náusea, dispepsia, vómitos, desarrollo de acné, y también es una parte bien importante que también hay que estar revisando, lo que es alteración de tiroidea y paratiroidea también. Hay que estar revisando niveles de calcio sérico. Entonces, usar litio es todavía a la fecha, después de tantos años y después de no saber muy bien cómo funciona, pero funciona, lo seguimos utilizando, pero bajo la consigna de que hay que estar muy al pendiente de estas ventanas terapéuticas y tener mucho cuidado de todos estos efectos secundarios. Esto hace que muchos residentes de psiquiatría y muchos psiquiatras no quieran utilizar litio, pero la verdad es que es un medicamento que funciona muy bien, ayuda mucho a la estabilización de estos pacientes, porque también el litio actúa muy bien tanto para la manía como para la depresión. Son de los pocos estabilizadores que funcionan muy bien en ambos ámbitos, y esto lo hace un medicamento bastante útil, especialmente si el paciente tiene episodios muy graves y muy recurrentes. El litio los estabiliza muy bien, pero pues bueno, bajo la consigna de que hay que cuidar todos estos efectos secundarios. ¿Ok? Y ahora echamos rapidito lo de la... Entonces, en conclusión, trastorno bipolar tiene muchas cosas muy parecidas en cuanto a esquizofrenia, en cuanto a la parte genética, pero de que la genética no nos explica el 100% de la enfermedad. Se requiere una cuestión genética, pero en conjunto con los elementos biológicos, de temperamento y ambientales. Quiero que quede muy claro lo que es un episodio de manía, ¿sí? Que requiere de una temporalidad, requiere de un grupo de síntomas. Lean, por favor, la escala de manía de Young para que vean ustedes más o menos qué es, como clínicamente, cómo estarían. Imagínense un paciente que le están haciendo esto y para ver así como qué tanto queda la puntuación de su escala de manía de Young. Y en cuanto a la parte del tratamiento, en psiquiatría es uno de los tratamientos más complejos que tenemos, porque es un tratamiento de por vida, pero es un tratamiento que tiene que ir siempre de la mano en una vigilancia y un seguimiento estrecho, porque el paciente un tiempo va a estar más en hipomanía, otro tiempo va a saltar a la manía, otro tiempo va a estar en depresión. Entonces, mi trabajo es mantener a este paciente lo que sea lo más posible, lo que es la eutimia, porque eso le va a permitir tener muy buena funcionalidad. Entonces, son pacientes que la verdad es que nos terminamos convirtiendo en viejos conocidos, porque son pacientes que pues, se quedan con uno durante años y años y años y años. Entonces, esta parte va siendo una relación ahí médico-paciente muy interesante, pero lo que también es la parte de que la conciencia de enfermedad, a diferencia de un paciente con esquizofrenia, que no va a ser muy difícil que logre tener una conciencia de enfermedad en la esquizofrenia, porque generalmente van hacia una disminución de la funcionalidad en forma paulatina. Aquí en trastorno bipolar, si el paciente logra conciencia y logramos estabilización, tienen una calidad de vida muy buena, muy buena, ¿sí? Entonces, hasta aquí no sé si tienen alguna duda, trastorno bipolar, cuanto al tratamiento, ¿no? ¿O alguna otra duda general del curso, chicos? Bueno, allá, chicos de internet. Creo que no. Bueno, pues entonces damos por terminado el curso. Nos quedaron bastantes temas pendientes, pero bueno, por lo menos las entidades más representativas de psiquiatría creo que quedaron ahí cubiertas.
Y quedaría pendiente el examen. Ah. ¿De qué fechas a qué fechas son los exámenes? Las siguientes 2 semanas. ¿No hay tiempo? Ya 10. Pues mire, yo les pongo tentativamente el viernes 10. El examen, chicos, prácticamente ya es lo que vimos en el primer parcial. Les fue muy bien, les fue bastante bien. Entonces, prácticamente pues no vimos mucho más allá de ello, más que lo que es la parte de esquizofrenia. Y en esquizofrenia les puse ahí me acuerdo que puse una diapositiva, ¿qué es exactamente lo que tienen que leer? ¿Qué es lo que tienen que...? Entonces, agreguen la información de lo primero, más lo de esquizofrenia y ahora lo de trastorno bipolar, ¿no? Que el trastorno bipolar, lo importante pues es la diferenciación entre lo que es episodio de trastorno de bipolar tipo 1, tipo 2, también lo que es la parte de genética, lo que es la parte de los tratamientos y medicamentos, de lo que es un estabilizador de estado de ánimo, y clínicamente, ¿no? Los criterios clínicos. Fuera de eso, pues realmente es lo que se podría preguntar en trastorno bipolar, ¿no? Entonces, realmente no es mucha información. Entonces, si quieren, puede ser el viernes 20. Yo les pongo tentativamente eso, pero si ustedes no pueden o no sé cómo anden en cuanto a horarios. Doctor, creo que mis compañeros... ¿Ya tienen ya programado los demás? ¿Mande? Pues bueno. Les dejo tentativamente esa el viernes 20, igual de 8 a 10. Pero ustedes vayan viendo si les queda adecuado o no. ¿Sí? Sí, sería presencial. Sí, igual como lo hicimos los tres, una mitad y la otra. ¿Sí? Muy bien. Doctor. Ese viernes tentativo. Sí, al final. Sí, por eso la información de lo que vimos lo anterior, pues nomás son 2 clases. Sí. Ok. Bueno, muy bien, chicos, pues bueno, les agradezco muchísimo, un grupo muy padre, con mucha participación, muy extraño este sistema híbrido, pero les agradezco muchísimo, ¿sí? Buena participación, a pesar de que no se tomaba lista ni nada, pues siempre estuvieron aquí presentes, se les agradece esa parte, ¿sí? Muy bien, gracias, muchas gracias. Muy bien, nos vemos entonces tentativamente ese viernes, si hay algún cambio, guardo por